Buenos días a todas, el día de hoy les voy a presentar mi caso de discusión. Bueno, en cuanto a los datos generales, tenemos una paciente de sexo femenino. Ella nació el 14 de abril del presente año con 29 semanas de edad gestacional. Actualmente tiene una edad de 25 días a la fecha de valoración, que fue el 9 de mayo del presente año. En cuanto a los antecedentes de la madre presentó toxoplasmosis y preeclampsia severa. Adicionalmente, asistió a 5 controles perinatales, no asistió a controles nutricionales y le dieron vitaminas perinatales que fueron ácido fólico, sulfato ferroso y carbonato de calcio. Actualmente la paciente está en manejo integral del prematuro. Adicionalmente tiene diagnósticos de inmadurez en el patrón de deglución, conducto arterioso persistente con recuperación hemodinámica y síndrome de dificultad respiratoria por déficit de surfactante en manejo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a explicar la más grande, que es la prematurez. La definición de la prematuridad es el nacimiento antes de las 37 semanas. En cuanto a la etiología, pueden ser complicaciones maternas, como puede ser la preeclampsia, la diabetes gestacional, toxoplasmosis, anomalías en el útero y patologías preexistentes de la madre. Asimismo, están los factores medioambientales como el tabaquismo, alcoholismo y exposición a contaminantes ambientales. Por último, los factores socioeconómicos. Esto nos afecta a la falta de asistencia médica y una alimentación adecuada. Vamos a explicar la prematurez desde el punto de vista de la preeclampsia, ya que la niña nació antes de tiempo debido a que la madre tenía una preeclampsia severa y por eso tuvieron que inducir el parto. Entonces, la preeclampsia es cuando existe un defecto en la placentación y un fallo en la reorganización de las arterias epiteliales que conlleva la liberación de factores tóxicos circulantes. Como consecuencia, hay una disfunción endotelial, vasoconstricción y hay un aumento en la coagulabilidad. Bueno, en cuanto a los síntomas que pueden pasar, pues es la presión arterial mayor a 160, la proteinuria, la creatinina sérica mayor a 12 miligramos por decilitro y la oliguria menor a 500 mililitros en 24 horas. Ya continuando con las manifestaciones clínicas. Bueno, entendiendo que esta prematurez de la niña se dio por lo de la preeclampsia severa que expliqué anteriormente, vamos a explicar ahora las manifestaciones clínicas de la prematurez. Entonces, a nivel cardíaco puede haber conducto arterioso. A nivel metabólico puede haber hipoglicemias, hiperbilirruinemias y enfermedad ósea del prematuro. En cuanto a los trastornos pulmonares, puede haber síndrome de dificultad respiratoria, también por déficit de surfactante, así mismo como lo tiene la paciente. En cuanto a los trastornos del sistema nervioso central, va a haber disminución de los reflejos en succión de glución, episodios apnéicos y retrasos a nivel cognitivo. Asimismo, tenemos daño a nivel renal y hay mayor susceptibilidad a las infecciones. Entendiendo todas estas manifestaciones clínicas que hay en la prematurez, lo podemos relacionar con los diagnósticos actuales de la paciente, la cual tiene el conducto arterioso. Adicionalmente tiene el síndrome de dificultad respiratoria por déficit en surfactante y por último hay disminución en los reflejos de succión de glución que los presenta la paciente. En cuanto a los factores de riesgo a nivel nutricional, va a haber un aumento de tasa metabólica basal, mayor requerimientos de macro y micronutrientes, puede haber desnutrición si no se lleva una alimentación adecuada o un control adecuado de los requerimientos nutricionales, puede haber hipoglicemia, sistema inmune deprimido, hipotermia y puede haber mala absorción de nutrientes, ya que en los prematuros no está tan madurado el sistema digestivo. Por último, el tratamiento, acá se evidencia que puede haber un manejo integral del prematuro. En cuanto a la evolución del paciente, desde el 6 de mayo fue valorada por oftalmología por antecedente de madre con toxoplasmosis gestacional sin evidencia de corioretinitis y se solicita nueva valoración para el 12 de mayo, ya que tiene riesgo de retinopatía del prematuro. Para el 7 de mayo se hizo un perfil fosfocálcico por riesgo de enfermedad ósea del prematuro con calcio y fósforo normales, la fosfatasa alcalina ligeramente aumentada y la hormona paratiroidea en el límite inferior. Adicionalmente se encuentra la vitamina D normal. Ese día recibió profilaxis con vitamina D y se inició terapia física. Al 8 de mayo, la paciente debe continuar en manejo de cuidados intermedios por peso menor a 1.600 gramos y requerimiento de sonda orogástrica. Finalmente, el 9 de mayo, la consulta de terapia física dice que hay compromiso en el desarrollo neuromotor, por lo cual genera deficiencia en su función motora, en integridad sensorial, lo que puede ocasionar a su vez una alimentación en el desarrollo de capacidades motoras. Bueno, ya en cuanto al artículo, acá vamos a hablar de la morbilidad infecciosa en los bebés prematuros. El estudio analiza la relación entre la edad gestacional al nacer y la morbilidad infecciosa a largo plazo. Los nacimientos prematuros se asocian con un mayor riesgo de infecciones y morbilidad en el periodo neonatal, pero actualmente hay poca investigación sobre las consecuencias a largo plazo más allá de este periodo. El objetivo de este estudio fue explorar la relación estratificando por gravedad la prematuridad. Bueno,
En cuanto a la metodología de este estudio, el diseño del estudio fue un estudio de cohorte retrospectivo de base poblacional y se incluyeron los partos únicos ocurridos entre 1991 y 2014 en un centro médico universitario de Soroka, en Israel. La población de estudio incluyó a 220.594 partos después de excluir los embarazos múltiples, malformaciones congénitas y muertes perinatales. Los casos adicionalmente se dividieron en 4 grupos según la edad gestacional. Asimismo, se realizó la determinación gestacional estimada por obstetras utilizando la ecografía del primer trimestre correlacionada con la fecha de la última menstruación. El seguimiento se realizó desde el nacimiento hasta la primera hospitalización por infección, muerte del niño o los 18 años o fin del periodo del estudio. El resultado principal que busca este estudio son hospitalizaciones relacionadas con infecciones en niños que fueron prematuros hasta los 18 años. Y en análisis estadístico se utilizaron las curvas de supervivencia de Kaplan para comparar la incidencia acumulada de la morbilidad infecciosa según el grupo de edad gestacional. Bueno, en cuanto a los resultados, acá podemos evidenciar esta tabla donde hablan de las características demográficas de las embarazadas y los resultados perinatales inmediatos según el grupo de edad gestacional al parto. Entonces acá no hubo diferencias en la edad materna entre los grupos, la paridad, que fue el número de partos previos, aumentó con la edad gestacional, la incidencia de trastornos hipertensivos y partos por cesárea disminuyó progresivamente con el aumento de la edad gestacional. Adicionalmente, la diabetes fue más común en mujeres con parto prematuro, excepto en el grupo de parto extremadamente prematuro, probablemente porque daban a luz antes de la edad gestacional recomendada para el cribrado de diabetes. El peso al nacer fue significativamente menor en los grupos de parto prematuro en comparación de los partos a término, como pues era de esperarse. Bueno, ya continuando con esta tabla, entonces acá muestra las diferentes morbilidades infecciosas a largo plazo en los niños hasta los 18 años según la edad gestacional al nacimiento estratificada en los 4 grupos. Entonces los prematuros tuvieron significativamente más hospitalizaciones por cualquier tipo de infección en comparación de los nacidos a término. Por otra parte, las infecciones más comunes en todos los grupos fueron las respiratorias. Otros tipos de infecciones con mayor incidencia en prematuros incluyeron bacterianas, virales, de oído, garganta, gastrointestinales, entre otras. En general, a menor edad gestacional, mayor fue la tasa de hospitalizaciones por infecciones, con diferencias estadísticamente significativas entre los 4 grupos para la mayoría de los tipos de infecciones. Y por último, en la última fila se muestra el total de hospitalizaciones relacionadas con las infecciones, siendo el 18.4, el 19.8 y el 14.9, y por último el 11% para los grupos de menor a mayor edad gestacional respectivamente, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Bueno, ya acá en esta tabla se muestra la edad promedio de los niños al momento de su primera hospitalización relacionada con una infección estratificada por severidad de la prematuridad al nacer. Entonces acá muestra que a menor edad gestacional, menor fue la edad promedio de los hijos cuando fueron hospitalizados por primera vez una infección. Entonces, aquellos niños que nacieron entre las 24 y 27 semanas de edad gestacional tuvieron un promedio de la primera hospitalización alrededor de los 1.8 años. Ya en el siguiente grupo de los 28 a las 31 semanas de la edad gestacional fue alrededor de los 2 años y finalmente en los prematuros de 32 a 36 semanas de edad gestacional rondaba alrededor de los 2.8 años. Y por último, los nacidos a término tuvieron la primera infección a los 3.3 años y estas diferencias fueron estadísticamente significativas. Acá muestra la incidencia de hospitalizaciones relacionadas con infecciones en los niños, comparando partos inducidos versus los partos por trabajo de parto espontáneo, estratificado por la severidad de la prematuridad. Entonces, para los grupos de parto extremadamente prematuro, de los 24 a los 27 semanas y muy prematuro, hubo una mayor proporción de hospitalizaciones de los recién nacidos por parto espontáneo en comparación de los partos inducidos. Por el contrario, los grupos de parto moderado a tardío y a término hubo una mayor proporción de hospitalización en niños de partos inducidos. Esta diferencia en incidencia de hospitalizaciones por infecciones entre partos inducidos versus los espontáneos según los grupos de edad gestacional fue estadísticamente significativo. Se muestra un modelo de regresión de Cox para evaluar la asociación entre la edad gestacional y la morbilidad infecciosa a largo plazo en los niños ajustados por varios factores. Entonces, en comparación con los nacidos a término, tener un parto muy prematuro o moderado a tardío se asocia a una forma independiente con mayor riesgo de morbilidad infecciosa a largo plazo. Adicionalmente, para los partos extremadamente prematuros también hubo un aumento de riesgo, pero no alcanzó a ser estadísticamente significativo.
Acá, en cuanto a los hallazgos importantes de este artículo, es que existe una asociación inversa entre la edad gestacional al nacer y la morbilidad infecciosa a largo plazo en infancia y niñez. A menor edad gestacional hay mayor riesgo de hospitalizaciones por infecciones. Adicionalmente, se identificó que un umbral crítico de 32 semanas de gestación, por debajo del cual el riesgo de morbilidad infecciosa a largo plazo aumentó significativamente en comparación al nacimiento a término. Por otra parte, no hubo diferencias significativas en el riesgo de morbilidad infecciosa entre los grupos de parto extremadamente prematuros y muy prematuros. La edad promedio al momento de la primera hospitalización por infección fue significativamente más alta en aquellos nacidos que fueron extremadamente prematuros, lo cual sugiere que hay un sistema inmunológico más inmaduro. Se observó una tendencia general de riesgo creciente de morbilidad infecciosa con cada semana menos de gestación. Esto se vio incluso entre la diferencia entre prematuros tardíos y nacidos a término. Asimismo, los niños prematuros tuvieron mayores tasas de hospitalización por diversos tipos de infecciones, incluyendo respiratorios, bacterianas, virales y gastrointestinales. Bueno, volviendo al caso, seguimos con los factores de riesgo. El primero es la prematurez, el segundo es la inmadurez en el patrón de succión-deglución y el tercero es la larga estancia hospitalaria. Bueno, en cuanto al examen físico, el cabello se encuentra brillante con adecuada implantación. En los miembros superiores se evidencia reservas corporales adecuadas y se observan las palmitas de las manos rosadas. En la región torácica los hombros son redondos sin prominencia de clavículas. En la parte de los miembros inferiores se evidencia las reservas corporales adecuadas. En la parte abdominal sin presencia de distensión abdominal y la piel hidratada sin presencia de erupciones o descamaciones. Bueno, acá en cuanto a los bioquímicos encontramos la vitamina D adecuada, la del 7 de mayo, y la PTH está ligeramente disminuida. En cuanto a la hidroxoprogesterona, se encuentra negativa, ya que pues, el valor está por debajo de los 60 nanomoles por litro, y la galactosa está en 13 unidades por gramo, el cual es un resultado aparentemente negativo. En cuanto a la valoración antropométrica, al nacer, la niña nació con un peso de 1.150 gramos, una longitud de 38 centímetros y un perímetro cefálico de 25,5. Acá al ubicarlo en la gráfica, el peso está en el percentil 50, la longitud se encuentra entre el 50 y 90 y el perímetro cefálico entre el 10 y el 50. Por ende, la clasificación nutricional al nacer es un recién nacido muy prematuro con peso, longitud y perímetro cefálico adecuados para la edad gestacional. Bueno, ya acá haciéndolo con las gráficas de Intergraph, podemos ver que acá nos muestra más el cálculo exacto del Z-score, que en el caso del peso está en el menos 0,01, en el percentil 49,6, sin embargo da similar con Fenton. Asimismo, el Z-score en longitud da en menos 0,05, en el percentil 47,8, también da muy cerca a lo que da en Fenton. Bueno, ya acá en cuanto al perímetro cefálico se puede evidenciar un Z-score de menos 0,65 y un percentil en 25,5. La clasificación nutricional por Intergrowth al nacer es un recién nacido muy prematuro con peso, longitud y perímetro cefálico adecuados para la edad gestacional. Entonces, bueno, acá quise reflejar cómo ha sido la evolución del peso de la paciente. Acá podemos observar que se tomaron los pesos desde el nacimiento hasta el día de la fecha de valoración, donde se puede observar cómo la curva decrece en el momento de la pérdida fisiológica. Esta pérdida fisiológica en esta paciente fue del 9%, la cual está dentro del rango esperado para los prematuros y tuvo una recuperación del peso en una semana. Bueno, acá en cuanto a la ganancia de peso, se ha visto entre sobreadecuada y adecuada. La paciente al día de la valoración tuvo una ganancia de peso de 13,7 gramos por kilogramo día, lo cual se encuentra dentro del rango esperado de EBSCAN 2022. Bueno, en cuanto a la longitud, en este caso, la paciente a 9 días
Ganó entre el 30 y el 9 de mayo 2,5 centímetros, lo cual está por encima del rango esperado. Y en cuanto al perímetro cefálico, en un rango de 9 días ganó 1,6 centímetros, lo cual está dentro del rango esperado. En cuanto a la clasificación antropométrica del día 9 de mayo del 2024, la paciente tenía un peso de 1.575 gramos, una longitud de 40,3 centímetros y un perímetro cefálico de 29,6 centímetros, los cuales se encuentran entre el percentil 10 y 90 en las gráficas de Fento. Por ende, la clasificación nutricional para ese día fue un recién nacido muy prematuro con peso, longitud y perímetro cefálico adecuados para la edad gestacional. Realizando ya la clasificación con Interground, acá podemos ver que en cuanto al peso, el Z-score es de menos 0,57, el percentil es el 28,5. Acá nos da una aproximación más exacta en qué percentil y en qué desviación exacta está nuestra paciente. Por otra parte, la longitud tiene un Z-score de menos 0,91 y está ubicado en el percentil 18,1. Bueno, ya acá continuando con el perímetro cefálico se encuentra en un Z-score de menos 0,7 en el percentil 24,1. La clasificación nutricional por Interground es un recién nacido muy prematuro con peso, longitud y perímetro cefálico adecuados para la edad gestacional. Bueno, ya en cuanto a la anamnesis alimentaria, tenemos la evolución del tratamiento, empezando por el 15 de abril del 2024, donde tenía nada vía oral, por ende se inicia el soporte nutricional parenteral por vía central. El peso de trabajo en ese momento fue de 1.155, con un aporte hídrico de 80 cc por kilogramo día y un aporte calórico de 57 kilocalorías por kilogramo día. Ya el 16 de abril de 2024 se encuentra ya el soporte nutricional integral por sonda orogástrica, lactancia materna o fórmula para prematuros, 3 tomas de 1 cc, esto para hacer una prueba de tolerancia de la vía enteral. Adicionalmente se utilizó el mismo peso de trabajo del día anterior, más el soporte nutricional parenteral, dando un aporte hídrico total de 90 cc por kilogramo día, unas kilocalorías totales de 71, las kilocalorías aportadas por la nutrición enteral fue de 2 kilocalorías por kilogramo día y por nutrición parenteral de 69 kilocalorías por kilogramo día. Ya para el día 19 del 04 del 2024, también se encontraba con el soporte mixto, siendo 8 tomas de 1 cc, esto también para seguir probando cómo era la tolerancia de la paciente. El peso de trabajo seguía siendo el mismo de los días anteriores, con un aporte hídrico total de 140 cc por kilogramo día, ya casi cubriendo el aporte hídrico total de un recién nacido prematuro con unas kilocalorías de 99 kilocalorías por kilogramo día. El aporte enteral daba 6 kilocalorías por kilogramo día y la parenteral 93 kilocalorías por kilogramo día. Ya para el 24 de mayo, asimismo seguía con el soporte mixto. Por nutrición enteral se le estaban dando 8 tomas de 9 cc, ya que se iba aumentando de a 1 cc por día, por eso lo puse del 19 al 24, entonces teniendo en cuenta esto se va haciendo la evolución de 1 o 2 cc por día. Bueno, adicionalmente tenía un aporte hídrico total de 150 cc por kilogramo día, acá ya se había llegado a la meta de aporte hídrico. Las kilocalorías totales de 138 kilocalorías por kilogramo día, la nutrición enteral está aportando 42 kilocalorías por kilogramo día y la parenteral 96 kilocalorías por kilogramo día. Bueno, continuando con esto, entonces, teniendo en cuenta los días anteriores, seguía con un soporte nutricional mixto, en el cual se iba bajando el volumen de la nutrición parenteral y aumentando a las tomas de la enteral. Y acá se ve evidencia que el día anterior ella tuvo una adecuada tolerancia de tomas de 14 y 15 cc cada 3 horas, que fueron 8 tomas en total. Por ende, se decide suspender la parenteral ya que estaba cubriendo el requerimiento por la nutrición enteral. Entonces se inicia, ya para ese día se instaura el tratamiento con nutrición enteral de 8 tomas de 18 cc con leche materna o fórmula para prematuros. Para el 3 ya se empieza a hacer por sonda orogástrica y se da un estímulo bebido según las indicaciones de fonoaudiología con leche materna fortificada a 0,8 kilocalorías por mililitro. Asimismo, en ese día se dieron 2 tomas de fórmula de inicio de 35 cc y 6 tomas de fórmula de prematuro de 35 cc más lactancia materna y esto aportaba 152 kilocalorías por kilogramo día. Ya para el 6 de mayo
Lo que se hizo también seguía el soporte nutricional por sonda orogástrica con estímulo bebido según las indicaciones de fonoaudiología, más la leche materna fortificada. Acá lo que se hizo fue dar 4 tomas de fórmula de inicio de 35 cc y 4 tomas de fórmula de prematuro. Acá cabe resaltar que si la madre no deja la leche materna, lo que se hace es reemplazar entre fórmula de inicio y fórmula de prematuro esa cantidad de leche materna que tiene que dar la madre. Entonces, en el caso de que no haya leche materna, se dan las 4 tomas de fórmula de inicio y 4 fórmulas de prematuro. Acá haciendo el análisis de lo que se le dio para el 9 de mayo, la paciente recibió 4 tomas de 40 cc con fórmula de inicio y 4 con fórmula para prematuros. Esto aporta 146 kilocalorías por kilogramo día, un aporte proteico de 3.8 gramos por kilogramo día. Acá lo que se hace es dividir las tomas entre prematuro e inicio para no superar los umbrales de proteína. Sin embargo, acá podemos ver que ya la paciente recibe 3.8 gramos por kilogramo día, lo cual supera el umbral de proteína requerido para un prematuro. Por ende, es importante hacer como la distribución entre fórmula de inicio, dar más fórmula de inicio, ya que esta es más similar a la leche materna, por así decirlo, y disminuir a las tomas de la fórmula de prematuro, ya que esta tiene elevadas cantidades de proteína. En cuanto ya a los síntomas gastrointestinales, tuvo síntomas negativos y tuvo 2 deposiciones amarillas blandas. No tuvo ningún tipo de mesis, no tuvo ningún tipo de regurgitación ni nada por el estilo. Bueno, el diagnóstico de esta paciente es riesgo nutricional de etiología secundaria. Bueno, ya en cuanto al concepto, es una recién nacida prematura de 29 semanas de nacimiento vía cesárea por emergencia por preeclampsia severa. Recibió una dosis de surfactante exógeno, además cursó conductus arterioso, actualmente en manejo integral de prematuro. Según la clasificación antropométrica, recién nacido muy prematuro, con peso, longitud y perímetro cefálico adecuados para la edad gestacional. Asimismo, la velocidad de crecimiento se encuentra adecuada. Por otra parte, tolera la nutrición enteral entre el aporte bebido y por sonda orogástrica, cubriendo el requerimiento nutricional de la paciente. Y asimismo continúa el manejo con fonoaudiología por inmadurez en el patrón de succión de ilusión. De acuerdo con esto, se mantiene el aporte hídrico con 8 tomas de 40 cc cada 3 horas. Actualmente, pues la madre no nos está dejando leche materna en la sala de extracción, por lo cual se ajustará la distribución del aporte enteral para no exceder el aporte proteico. Bueno, los objetivos del tratamiento es garantizar la adecuada velocidad de crecimiento y evitar complicaciones asociadas al soporte de nutrición enteral. En cuanto a la prescripción dietaria, es un soporte nutricional enteral entre bebido y sonda orogástrica con 8 tomas de 40 cc cada 3 horas. Estas estarán distribuidas de la siguiente manera: 5 tomas de 40 cc con fórmula de inicio y 3 tomas de fórmula para prematuros de 40 cc cada una. Esto lo hago con el fin de no exceder la cantidad de proteína que se le está aportando a la paciente. Acá vemos los requerimientos establecidos en este artículo que está citado acá abajo, que las calorías son de 120 a 150 kilocalorías por kilogramo día para prematuro y la proteína va de 2.5 a 3.5 gramos por kilogramo día. Bueno, en cuanto a la fórmula dietaria, se tendrá un aporte hídrico de 320 cc día, calorías de 217 kilocalorías día, la proteína será de 3.5 gramos por kilogramo día, lípidos de 7.6 gramos por kilogramo día y carbohidratos de 14.5 gramos por kilogramo día. El peso de trabajo es el peso actual, dicho anteriormente, que fue 1.575 gramos. Bueno, ya acá en cuanto al análisis químico realizado para la paciente, se hizo con la fórmula Similac 1 y adicionalmente la fórmula Similac NeoSure para prematuros. Acá teniendo en cuenta la distribución hecha anteriormente, esta aporta 320 cc día, las calorías fueron de 138 kilocalorías por kilogramo día, la proteína quedó en el límite superior que fue 3.5 gramos por kilogramo día y el resto de aportes de los nutrientes. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, pues se recomienda a la madre realizar la extracción de leche materna para cambiar la fórmula de inicio y asimismo obtener los nutrientes benéficos de la leche materna. Asimismo, se recomienda realizar la toma de peso diariamente para evaluar la velocidad de crecimiento y realizar los ajustes que sean necesarios en el soporte. También se recomienda dar el máximo de volumen posible por sonda orogástrica. De esta manera, pues se mantendrá el aporte adecuado de nutrientes hasta que fonoaudiología diga que el patrón está mejorando. También se recomienda hacer la evaluación de lo que consume el bebé de manera bebida, eh,
ya que de esta manera se podrán realizar modificaciones necesarias para garantizar el aporte en nutrientes. Bueno, ya en cuanto al trabajo interdisciplinario, pues se debe tener en cuenta lo que es la madre, el médico tratante, enfermería, fonoaudiología y nutricionista, ya que de esta manera se contribuirá al adecuado mejoramiento de la paciente y asimismo también se podrán hacer los cambios necesarios para que la paciente pueda salir mucho más rápido de los cuidados intermedios. Muchas gracias por la atención.